El oficial Mark Preston, un agente de patrulla con 8 años en el cuerpo y un historial documentado de prejuicios raciales, conducía por un vecindario residencial que creía conocer bien, cuando vio a un niño negro de 12 años parado en el porche de una casa, recogiendo un paquete, y asumió inmediatamente que el niño negro estaba robando de lo que Preston creía que era la casa de una familia blanca. Preston confrontó a Elijah agresivamente, se negó a creerle cuando dijo que vivía allí, se rió cuando Elijah le mostró el paquete con su propio nombre y acusó al niño de abrir el correo de otra persona. Cuando Elijah se asustó e intentó correr adentro hacia su madre, Preston lo agarró, le dijo que se callara e intentó arrestarlo por robo. Y cuando una vecina salió y le dijo a Preston que Elijah realmente vivía allí, Preston la desestimó, dijo que él sabía mejor, y cuando Elijah siguió llorando y forcejeando, Preston electrocutó al niño de 12 años en su propio porche delantero. ¿Qué? Lo que el oficial Preston no sabía era que la madre de Elijah, Rebecca Turner, era la fiscal del estado para el condado, que irrumpiría en la comisaría en menos de una hora, exigiendo la liberación de su hijo y amenazando a todos en el edificio, y que su decisión de electrocutar y arrestar a un niño resultaría en su despido, cargos criminales y una indemnización de $1.400.000 que ocuparía a los titulares nacionales. Antes de continuar, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Nos encanta ver desde dónde te conectas. Y si crees que un niño de 12 años debería poder recoger un paquete en su propio porche sin ser electrocutado por un policía, dale a este video un me gusta y suscríbete. Maple Grove Drive, un jueves por la tarde a finales de primavera, lucía exactamente como deberían verse las calles suburbanas: céspedes cuidados, árboles bordeando las aceras, bicicletas de niños dejadas en los accesos. El tipo de vecindario donde la gente conocía a sus vecinos, donde los camiones de reparto iban y venían todo el día, y donde un paquete en un porche delantero no era nada inusual. Elijah Turner estaba parado en su porche delantero a las 4:32 de la tarde, justo donde había estado parado durante los últimos 3 minutos, esperando que el camión de reparto se alejara antes de abrir la puerta. Tenía 12 años, era estudiante de 7º grado en Roosevelt Middle School y había estado rastreando este paquete toda la semana. Era un videojuego que había pedido con dinero de cumpleaños que su abuela le había enviado el mes pasado, un nuevo lanzamiento que había estado esperando desde que se anunció hace 6 meses. El camión de reparto dobló la esquina y desapareció, y Elijah empujó la puerta principal, salió al porche y vio la caja sentada sobre el felpudo. La recogió, le dio la vuelta para comprobar la etiqueta y sonrió al ver su nombre impreso claramente en la parte superior. Elijah Turner, 1247 Maple Grove Drive. Ya estaba pensando en lo rápido que podría configurarlo y empezar a jugar cuando escuchó que la puerta de un coche se cerraba. Elijah levantó la vista. Un coche patrulla se había detenido en la acera frente a su casa y un oficial uniformado estaba saliendo. Elijah no le dio mucha importancia al principio. Los policías pasaban por el vecindario todo el tiempo y a veces se detenían a hablar con la gente o a vigilar cosas. Pero este oficial no caminaba hacia la casa de otra persona, caminaba directamente hacia el porche de Elijah, y la forma en que caminaba, rápido, con propósito, su mano ya descansando en su cinturón, hizo que el estómago de Elijah se tensara. El oficial Mark Preston tenía 36 años y 8 años en el cuerpo de policía, y había pasado la mayor parte de esos 8 años trabajando en patrulla en vecindarios residenciales como este. Pensó que conocía Maple Grove Drive. Había pasado por allí docenas de veces. Había respondido a llamadas allí, había visto las casas y a la gente que vivía en ellas, y cuando pasó por Maple Grove Drive esa tarde y vio a un niño negro parado en el porche sosteniendo un paquete, su cerebro hizo una serie de suposiciones más rápido de lo que su entrenamiento debería haber permitido. Preston tenía un historial. Durante sus 8 años en el cuerpo, había sido objeto de 5 quejas formales de residentes negros y latinos. Todos afirmaban que había realizado paradas con motivaciones raciales, usado fuerza excesiva o los había tratado como criminales sin motivo. Las 5 quejas habían sido presentadas, documentadas y desestimadas por supervisores que o no vieron el patrón o no les importó. La queja estaba en su expediente personal como señales de advertencia que nadie se había molestado en leer. Preston llegó al porche y se detuvo al pie de los escalones, mirando a Elijah con una expresión que ya era acusatoria antes de que abriera la boca. «Oye, chico,
¿Qué diablos haces en esa casa? Elijah parpadeó, completamente tomado por sorpresa. Yo vivo aquí. La expresión de Preston no cambió. Si acaso, se endureció. No me mientas. Sé que una familia blanca vive en esta casa, así que te lo preguntaré una vez más. ¿Qué diablos haces aquí? Elijah sintió que su corazón latía más rápido. No entendía lo que estaba pasando, ni por qué este oficial le hablaba así, pero sabía lo suficiente como para mantener la calma y responder con claridad. Yo sí vivo aquí. Esta es mi casa. Este es mi paquete. Sostuvo la caja para que Preston pudiera ver la etiqueta con su nombre impreso. Preston miró el paquete, leyó el nombre Elijah Turner y luego hizo algo que Elijah nunca olvidaría. Se rió. No una risa amistosa, no una risa de «oh, cometí un error», una risa despectiva, condescendiente que dejó muy claro que no creía ni una palabra de lo que Elijah acababa de decir. ¿Esperas que crea que ese es tu nombre? La voz de Elijah era más suave ahora, la confusión dando paso a algo más cercano al miedo. Ese es mi nombre. Es un videojuego que pedí. Yo vivo aquí. Preston negó con la cabeza y comenzó a subir los escalones del porche. Abrir el paquete de otra persona es un delito, chico. Eso es robo, fraude postal. Voy a tener que detenerte. Los ojos de Elijah se abrieron de par en par. ¿Qué? No, es mi paquete, no miento. Preston llegó al último escalón y se movió hacia Elijah, su mano ahora en sus esposas. Deja de hablar y date la vuelta. Y fue entonces cuando Elijah hizo lo que cualquier niño de 12 años haría cuando un policía se acercaba a él. Y no entendía por qué. Entró en pánico. Se giró hacia la puerta principal y corrió, gritando a todo pulmón a la única persona que sabía que podía arreglar esto. ¡Mamá! ¡Mamá! Preston se movió rápido. Agarró a Elijah por el brazo antes de que pudiera llegar a la puerta, tirando de él hacia atrás con tanta fuerza que Elijah tropezó y casi se le cae el paquete. El agarre de Preston era fuerte, su voz alta y enojada. «¡Cállate! Estás arrestado por intentar robar el paquete de otra persona». Elijah lloraba ahora, su voz quebrándose mientras intentaba soltarse. «¡Es mío! ¡Vivo aquí, mamá!». Preston apretó su agarre y comenzó a arrastrar a Elijah hacia los escalones del porche. «Dije cállate, déjame ir, vivo aquí, el paquete tiene mi nombre». Preston lo ignoró, concentrado en sacar al niño del porche y meterlo en la parte trasera de su patrulla antes de que esto se convirtiera en una escena mayor de la que ya era. Pero Elijah no dejaba de gritar, no dejaba de forcejear, y el ruido comenzaba a llamar la atención. La puerta principal de la casa de al lado se abrió y una mujer salió a su porche. Linda Hernández tenía 48 años, vivía en 1249 Maple Grove Drive desde hacía 10 años y había visto crecer a Elijah desde que era un niño pequeño hasta el chico que le cortaba el césped cada 2 sábados. Vio a Preston arrastrando a Elijah fuera del porche, vio a Elijah llorando y forcejeando, e inmediatamente sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Oficial, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando?». Preston se giró hacia ella, todavía sujetando a Elijah por el brazo. Su voz era alta y confiada, como si estuviera explicando algo obvio a alguien que no entendía. «Lo pillé intentando robar un paquete de esta casa. Él afirma que vive aquí, pero yo sé que eso no es cierto. No se preocupe, señora, tengo esto bajo control». La voz de Linda se agudizó. «Él no afirma nada, él sí vive allí. Ese es Elijah, déjalo ir». Preston la miró, como si acabara de decir algo ridículo. «Eso es imposible, sé que una familia blanca vive en esta casa». Linda dio un paso adelante, su teléfono aún grabando. «Su madre es blanca, su padre es negro, ese niño vive allí, tienes que dejarlo ir ahora mismo». La expresión de Preston no cambió, la desestimó con un movimiento de su mano libre. «Señora, vuelva adentro, sé lo que estoy haciendo, tengo esto bajo control». Linda no volvió adentro, se quedó donde estaba, grabando todo y su voz se hacía más fuerte. «Está cometiendo un error, esa es su casa, ese es su paquete, déjalo ir». Preston la ignoró, volvió su atención a Elijah, que seguía llorando, seguía forcejeando, seguía intentando soltarse. La paciencia de Preston se había agotado, su voz bajó a algo más frío y duro. «Deja de forcejear ahora mismo o te electrocutaré». Elijah tenía 12 años, estaba aterrorizado, no entendía lo que estaba pasando ni por qué este oficial no lo escuchaba, y no podía dejar de llorar o forcejear porque cada instinto de su cuerpo le gritaba que huyera. Preston sacó la taser de su cinturón y la levantó donde Elijah pudiera verla.
Última advertencia, chico. Deja de forcejear. Ilaya no pudo parar. Tenía demasiado miedo. Su voz se quebró mientras gritaba de nuevo. «¡Vivo aquí! ¡Por favor! ¡Mamá!». Y fue entonces cuando el oficial Mark Preston activó la taser. Los electrodos golpearon a Elijah en el pecho y 50,000 voltios de electricidad recorrieron su cuerpo de 12 años. Las piernas de Elijah cedieron de inmediato. Cayó al suelo del porche, su cuerpo convulsionando, incapaz de controlar sus movimientos, incapaz de gritar, porque sus músculos se habían tensado y no podía respirar. Linda estaba gritando desde su porche. «¡Es un niño! ¡Para! ¡Para!». Preston no se detuvo. Se movió sobre el cuerpo tembloroso de Elijah, lo puso boca abajo, le colocó los pequeños brazos detrás de la espalda y le puso esposas en las muñecas. Elijah seguía convulsionando por la taser, seguía llorando, su rostro presionado contra la madera del porche. Preston agarró a Elijah por el brazo y lo arrastró por los escalones del porche, cruzando el césped delantero y hacia su coche patrulla. Las piernas de Elijah se arrastraban detrás de él porque todavía no podía controlarlas. El paquete con su nombre todavía estaba en el porche donde había caído. Linda seguía grabando, seguía gritando. «¡Ese chico vive aquí! Acabas de electrocutar a un niño en su propio porche. Voy a llamar a su madre». Preston abrió la puerta trasera de su patrulla, empujó a Elijah al asiento, cerró la puerta de golpe y se sentó en el asiento del conductor sin decir una palabra más. Y mientras se alejaba, Linda Hernández se quedó en su porche con el teléfono en la mano. El video seguía grabando y marcó el número de Rebecca Turner. Linda Hernández estaba parada en su porche con el teléfono pegado a la oreja. Sus manos temblaban mientras veía el crucero del oficial Mark Preston desaparecer en la esquina con Elijah en el asiento trasero. El teléfono sonó 2 veces antes de que Rebecca Turner respondiera. «¿Hola?». La voz de Linda salió apresurada, tensa de ira y miedo. «Rebecca, soy Linda de al lado. Un policía acaba de arrestar a Elijah. Lo electrocutó en tu porche delantero». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y luego la voz de Rebecca regresó, fría y precisa, de una manera que hizo que la piel de Linda se erizara. «¿Qué acabas de decir?». Linda respiró hondo y se obligó a hablar con claridad. Un oficial de policía se detuvo mientras Elijah recogía un paquete en tu porche. Acusó a Elijah de robarlo. Elijah le dijo que vivía allí. Le mostró el paquete con su nombre. El policía no le creyó. Salí y le dije al policía que Elijah vive allí, y el policía dijo que eso era imposible, porque pensaba que una familia blanca vivía en tu casa. Elijah se asustó e intentó entrar, y el policía lo agarró. Luego lo electrocutó. Rebecca electrocutó a un niño de 12 años en su propio porche delantero. Luego lo esposó y se lo llevó. La voz de Rebecca seguía siendo tranquila, pero había algo debajo de ella ahora que sonaba como acero raspando contra piedra. ¿A dónde se lo llevó? No lo sé. Simplemente se fue, pero grabé todo. Te lo estoy enviando ahora mismo. Linda apartó el teléfono de su oreja, abrió el video que acababa de grabar y lo envió al número de Rebecca. Luego volvió a ponerse el teléfono en la oreja y esperó. Al otro lado de la línea, Rebecca Turner estaba parada en su oficina en el juzgado del condado, mirando su teléfono mientras el video se cargaba. Tenía 41 años, era la fiscal del estado para el condado y había pasado los últimos 15 años de su vida como fiscal. Había visto muchas cosas en esos 15 años. Había procesado crímenes violentos, crímenes de cuello blanco y varios casos que involucraban mala conducta policial. Pero nada la había preparado para ver un video de su propio hijo siendo electrocutado y arrastrado de su propio porche delantero por un policía que se negó a creer que vivía allí. El video se reproducía en su pantalla. Vio al oficial Preston acercarse a Elijah. Vio a Elijah mostrarle el paquete. Vio a Preston reír. Vio a Elijah correr hacia la puerta. Vio a Preston agarrarlo. Oyó a Elijah gritarle. Oyó a Linda gritar que Elijah vivía allí. Vio a Preston sacar la taser. Vio a su hijo caer al suelo, su cuerpo convulsionando. Vio a Preston esposarlo. Vio a Preston arrastrarlo al coche. La mano de Rebecca se apretó alrededor del teléfono y su voz salió tranquila y mortal. «Voy a la comisaría ahora mismo». Colgó la llamada, agarró su chaqueta y su maletín y salió de su oficina sin decir una palabra a nadie. Entró en su coche, arrancó el motor y condujo directamente a la comisaría con un solo pensamiento dando vueltas en su mente. Electrocutó a mi hijo en su propio porche por recoger un paquete.
Rebecca Turner no era alguien que perdiera el control fácilmente. Había construido su carrera sobre ser tranquila, precisa y estratégica. Sabía cómo entrar en una sala de audiencias y desmantelar el argumento de un abogado defensor pieza por pieza sin levantar la voz. Sabía cómo negociar acuerdos de culpabilidad y cómo pararse frente a un jurado y hacerles ver exactamente lo que ella quería que vieran. Pero ahora mismo, conduciéndose a la comisaría con el video de su hijo siendo electrocutado todavía reproduciéndose en su mente, no pensaba como una fiscal, pensaba como una madre. Entró en el estacionamiento de la comisaría, salió de su coche y entró por las puertas principales con una intensidad enfocada que hacía que la gente se apartara de su camino sin que se lo pidieran. El sargento de guardia levantó la vista cuando ella se acercó. ¿Puedo ayudarla, señora? La voz de Rebecca era tranquila, pero cada palabra tenía peso. ¿Dónde está mi hijo? El sargento de guardia parpadeó. Señora, necesitaré más información. ¿Quién? Rebecca lo interrumpió. Elijah Turner, 12 años. Acaba de ser traído por uno de sus oficiales. ¿Dónde está? El sargento de guardia miró su pantalla de computadora, escribió el nombre y su rostro se puso ligeramente pálido cuando vio la información de registro. Volvió a mirar a Rebecca y su tono cambió a algo más cauto. Señora, si quiere tomar asiento, puedo. Rebecca se inclinó ligeramente hacia adelante y su voz bajó a algo que era casi un susurro, pero que de alguna manera tenía más fuerza que gritar. Soy la fiscal estatal, Rebecca Turner. Ese es mi hijo y quiero que sea liberado ahora mismo. Los ojos del sargento de guardia se abrieron de par en par. Se levantó de inmediato. Iré a buscar al jefe. Rebecca no se movió. Se quedó en el escritorio y esperó. Y en menos de 2 minutos, el jefe de policía salió de su oficina con el semblante de un hombre al que acababan de decirle que su casa estaba en llamas. El jefe Howard tenía 52 años, llevaba 28 años en el departamento y había trabajado con Rebecca Turner en docenas de casos a lo largo de los años. Sabía exactamente quién era ella y exactamente cuánta influencia tenía. Y ahora mismo, parado en su propia estación y mirando su rostro, sabía que tenía un problema muy serio. Señora Turner, dijo con cuidado, entiendo que ha habido un incidente que involucra a su hijo. Quiero que sepa. Rebecca lo interrumpió. ¿Dónde está? El jefe Howard dudó solo un segundo, y ese segundo fue demasiado largo. La voz de Rebecca se volvió fría. ¿Dónde está mi hijo? El jefe Howard asintió rápidamente. Está en un área de detención. Haré que lo traigan de inmediato. Los ojos de Rebecca no se apartaron de su rostro. Sáquenlo esposado primero. El jefe Howard se volvió hacia el sargento de guardia. Tráigalo esposado. 3 minutos después, se abrió una puerta al fondo de la estación y Elijah salió. Sus muñecas estaban rojas donde habían estado las esposas. Su cara estaba surcada por lágrimas secas. Su camisa tenía tierra de haber sido arrastrada por el porche. Y en el momento en que vio a su madre, su rostro se contrajo y corrió hacia ella. Rebecca lo atrapó y lo abrazó, y por un momento no dijo nada. Simplemente abrazó a su hijo y sintió que se estremecía contra ella. Luego, miró al jefe Howard y su voz fue tranquila y absoluta. ¿Quién lo arrestó? El oficial Mark Preston. ¿Dónde está? Está en patrulla. La expresión de Rebecca no cambió. Llámenlo. Quiero su placa. Quiero la grabación de su cámara corporal. Quiero todos los informes relacionados con este arresto en mi escritorio dentro de 1 hora. Y quiero que lo despidan. El jefe Howard abrió la boca para responder, pero Rebecca no había terminado. Su oficial electrocutó a mi hijo de 12 años en su propio porche delantero por recoger un paquete con su nombre. Lo acusó de robo. Ignoró a un testigo que le dijo que Elijah vivía allí. Usó una taser contra un niño. Y luego lo trajo aquí y lo puso en una celda de detención como a un criminal. Hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, cada palabra fue deliberada. No soy solo su madre. Soy la fiscal estatal y me aseguraré de que el oficial Preston nunca vuelva a usar una placa. Rebecca Turner salió de la comisaría con Elijah de la mano, y lo primero que hizo cuando llegaron al coche fue llamar a su abogado. No al abogado del condado, no a alguien de su oficina, a su abogado personal, Marcus Reed, que había manejado casos de derechos civiles durante 20 años y tenía una reputación de enfrentarse a departamentos de policía y ganar. Marcus respondió al segundo anillo. «Rebecca, ¿qué pasa?» La voz de Rebecca era firme,
pero había un filo debajo que Marcus nunca había oído antes. Un policía acaba de electrocutar a mi hijo en nuestro porche delantero y lo arrestó por intentar robar su propio paquete. Necesito que presentes una demanda federal hoy. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuéntame todo. Rebeca le contó, cada detalle, el paquete, la confrontación, Preston negándose a creer que Elijah vivía allí, la vecina confirmándolo, Preston desestimándola, Elijah corriendo, Preston agarrándolo, la taser, las esposas, el arresto, y luego le contó la parte que hizo que Marcus se quedara completamente en silencio. Soy la fiscal estatal, Marcus. Electrocutó al hijo de la fiscal estatal y lo hizo ante cámara. La voz de Marcus volvió, aguda y concentrada. Envíame todo lo que tengas, el video de la vecina, la grabación de la cámara corporal una vez que la tengas, declaraciones de testigos, registros médicos. Si Elijah necesita ser examinado, tendré la denuncia redactada para esta noche. Rebeca colgó y llevó a Elijah a casa. Cuando llegaron, Linda seguía parada en su porche y se acercó de inmediato con el teléfono en la mano. «Te envié el video», dijo Linda en voz baja, «pero tengo el archivo original. Lo que necesites, Rebeca, lo que necesites». Rebeca asintió. «Gracias, Linda. Necesitaré que des una declaración formal y necesitaré ese video como evidencia. Lo tendrás. Todo». Rebeca condujo a Elías al interior, lo sentó en la sala y lo examinó. Las marcas del taser aún eran visibles en su pecho, donde las puntas lo habían impactado. 2 pequeñas heridas rojizas que dejarían cicatrices. Sus muñecas presentaban profundos moretones por las esposas. Todavía temblaba. Apenas había pronunciado un par de palabras desde que salieron de la comisaría. Rebeca llamó al médico de familia y agendó una cita para la mañana siguiente para documentar las lesiones. Luego se sentó junto a Elías en el sofá y lo abrazó. «Voy a arreglar esto», dijo en voz baja. «Te lo prometo, Elías. Voy a arreglar esto». Elías la miró. Su voz era pequeña y quebrada. «¿Por qué no me creyó, mamá? Le mostré el paquete. Le dije que vivía aquí. ¿Por qué no me creyó?» Rebeca no tenía una respuesta que tuviera sentido para un niño de 12 años, así que simplemente lo abrazó y lo dejó llorar. Para esa tarde, el video que Linda había grabado ya estaba comenzando a difundirse. Linda se lo había enviado a Rebeca, pero también se lo había enviado a 3 estaciones de noticias locales porque quería que la gente viera lo sucedido. Para las 8 de la noche estaban las noticias del telediario. Para las 10 de la noche estaban las redes sociales. Para la medianoche ya había sido visto más de 5 millones de veces. Las imágenes eran brutales e innegables. Mostraban todo. Preston acercándose a Elías, Elías mostrándole el paquete, Preston riendo, Elías corriendo, Preston agarrándolo, Linda gritando que Elías vivía allí, Preston ignorándola, Preston sacando el taser, Elías cayendo al suelo, Preston esposando a un niño, Preston arrastrándolo hacia el coche. Y el audio era aún peor. La voz de Elías, aguda y asustada, pidiendo a gritos a su madre. La voz de Linda, desesperada y furiosa, diciéndole a Preston que estaba cometiendo un error. Y la voz de Preston, fría y segura, ordenándole a un niño de 12 años que se callara. El Departamento de Policía de Charlotte intentó adelantarse a la noticia publicando un comunicado esa misma noche, calificando el incidente como bajo investigación y prometiendo una revisión exhaustiva, pero ya era demasiado tarde. El video estaba en todas partes y la gente ya exigía respuestas. Para la mañana siguiente, el nombre del oficial Mark Preston era tendencia en todas las plataformas sociales. Su rostro se compartía junto al video. La gente estaba encontrando sus cuentas de redes sociales, su historial laboral, su expediente disciplinario, y lo que encontraban empeoraba aún más la situación. Preston tenía 5 quejas previas en su expediente. Las 5 involucraban a residentes negros o latinos. Las 5 alegaban uso excesivo de la fuerza o paradas con prejuicios raciales. Las 5 habían sido investigadas y desestimadas por el departamento. El patrón era innegable y había estado en su archivo personal todo el tiempo. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre ello de inmediato. Comenzaron a aparecer titulares. Oficial con historial de sesgo racial electrocuta a niño de 12 años en su propio porche. Niño arrestado por recoger un paquete. Madre es fiscal estatal. Grabación de cámara corporal muestra a policía riéndose de la explicación de niño negro. Rebeca dio una rueda de prensa 2 días después del incidente,
Se paró en un atril con Elías a su lado y habló con la calma y precisión mesurada de alguien que había pasado años en salas de juicio, pero que ahora hablaba como una madre que había visto a su hijo ser agredido. Mi hijo fue electrocutado en su propio porche por el crimen de ser negro. Le mostró al oficial Preston su paquete. Le dijo al oficial Preston que vivía allí. Un vecino lo confirmó. Nada de eso importó. El oficial Preston ya había decidido que mi hijo era un criminal y ninguna cantidad de evidencia iba a cambiar su opinión. Hizo una pausa y cuando habló de nuevo, su voz llevaba un peso que hizo que todos los reporteros de la sala guardaran silencio. Esto no es un incidente aislado. Esto es un patrón. El oficial Preston tiene 5 quejas en su historial. 5 veces que residentes negros y latinos le dijeron al departamento que él los estaba acosando. 5 veces que el departamento desestimó esas quejas. Y ahora, porque nadie lo hizo responsable, mi hijo de 12 años tiene quemaduras de taser en el pecho y moretones en las muñecas por haber sido esposado en su propio porche. Rebecca miró directamente las cámaras. Soy la fiscal estatal de este condado. He procesado casos de mala conducta policial antes, pero me he recusado de este caso porque no soy solo una fiscal en este momento, soy una madre, y no me detendré hasta que el oficial Mark Preston sea hecho responsable de lo que le hizo a mi hijo. Se apartó del atril y la sala estalló en preguntas, pero Rebecca no respondió. Tomó la mano de Elías y salió, dejando la conferencia de prensa con una declaración final que se repetiría en todas las estaciones de noticias durante la semana siguiente. Una placa no es un permiso para ignorar la verdad, y mi hijo merece justicia. Al final de ese día, el Departamento de Policía de Charlotte había puesto al oficial Mark Preston en licencia administrativa. Al final de la semana, se estaban presentando cargos penales, y al final del mes, Marcus Reed había presentado una demanda federal por violación de derechos civiles, solicitando $1,4 millones en daños. La carrera del oficial Mark Preston había terminado. Su reputación estaba destruida y su nombre estaría permanentemente ligado a uno de los ejemplos más condenados de violencia policial contra un niño jamás captados por cámara. El video del oficial Mark Preston electrocutando a Elias Turner, de 12 años, en su propio porche, se volvió viral de una manera que pocas historias lo hacen. En una semana, había sido visto más de 40 millones de veces en todas las plataformas. La imagen que se difundió por todas partes fue un fotograma de la grabación de Linda Hernández. Elías en el suelo, su pequeño cuerpo convulsionando por el taser, sus manos extendidas, y Preston de pie sobre él con el taser aún en la mano. La indignación pública fue inmediata y abrumadora. Se formaron protestas frente al Departamento de Policía de Charlotte en menos de 48 horas. Los padres trajeron a sus hijos y sostuvieron carteles que decían: «Tenía 12 años y recoger un paquete no es un crimen». El hashtag Justicia para Elías fue tendencia a nivel nacional durante 2 semanas seguidas. Celebridades, activistas y políticos compartieron el video y exigieron rendición de cuentas. El oficial Mark Preston fue puesto en licencia administrativa en menos de 72 horas después del incidente. La investigación de asuntos internos avanzó más rápido que cualquier otra en la historia del departamento, porque la evidencia era imposible de ignorar. La filmación de la cámara corporal de Preston lo mostraba todo desde su perspectiva. Verlo a Elías, hacer la suposición de inmediato, confrontarlo agresivamente, reírse cuando Elías demostró el paquete, agarrarlo cuando intentó huir, ignorar la confirmación de Linda de que Elías vivía allí y desplegar el taser contra un niño de 12 años que lloraba y suplicaba que lo soltaran. La investigación también sacó a la luz el expediente personal completo de Preston, y lo que encontraron confirmó lo que todos ya sospechaban. Durante sus 8 años en el cuerpo, Preston había sido objeto de 5 quejas formales de residentes negros y latinos. Las 5 quejas alegaban paradas con prejuicios raciales, uso excesivo de la fuerza o tratar a personas inocentes como criminales. Las 5 quejas habían sido investigadas y desestimadas con consecuencias mínimas. El departamento tenía el patrón documentado en blanco y negro, y no habían hecho nada para detenerlo. 3 semanas después del incidente, el oficial Mark Preston fue despedido. Pero eso no fue el final. Se presentaron cargos penales en su contra por parte de un fiscal especial traído de fuera del condado. Los cargos incluían agresión a un menor, uso excesivo de la fuerza, detención ilegal y violación de derechos civiles bajo color de ley. El juicio penal de Preston tuvo lugar 6 meses después, y el jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos. Fue sentenciado a 2 años de prisión y 3 años de libertad condicional.
Su certificación como agente de la ley fue revocada permanentemente. A los 36 años, su carrera había terminado y su nombre estaría para siempre ligado a uno de los ejemplos más flagrantes de violencia policial contra un niño jamás registrados. La demanda federal por derechos civiles de Rebecca Turner fue presentada 2 semanas después del incidente. La demanda nombró al oficial Preston y al Departamento de Policía de Charlotte como demandados y solicitó $1,44 millones en daños por uso excesivo de la fuerza, detención ilegal, agresión y batería a un menor, violación de derechos constitucionales y negligencia deliberada ante un patrón de mala conducta. El equipo legal de la ciudad revisó la evidencia, las grabaciones de las cámaras corporales, el video del vecino, las declaraciones de los testigos, los registros médicos que documentaban las lesiones de Elias y el expediente personal de Preston que mostraba sus quejas ignoradas, y tomó la decisión de llegar a un acuerdo extrajudicial en lugar de ir a juicio. Sabían que ningún jurado se pondría del lado de un oficial de policía que había electrocutado a un niño de 12 años en su propio porche por recoger un paquete con su propio nombre. El acuerdo se finalizó por los $1,4 millones completos, uno de los acuerdos más grandes relacionados con un menor en la historia del estado. Rebecca utilizó una parte del acuerdo para establecer la Elijah Turner Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a brindar apoyo legal y defensa a niños que experimentan violencia policial o perfilamiento racial. La fundación también financia programas de capacitación sobre prejuicios y trabaja con comunidades para implementar medidas de rendición de cuentas policial. El Departamento de Policía de Charlotte se vio obligado a implementar amplias reformas como parte del acuerdo. Se requirió que todos los oficiales completaran capacitación obligatoria sobre sesgos implícitos, técnicas de desescalada e interacciones con menores. Se estableció una nueva política que prohibía el uso de tasers en niños menores de 14 años, excepto en situaciones que amenazaran la vida. Se creó una junta de supervisión civil independiente para revisar todos los incidentes de uso de la fuerza y las quejas de perfilamiento racial. Las grabaciones de las cámaras corporales ahora eran auditadas trimestralmente por una agencia externa para identificar patrones de comportamiento sesgado antes de que escalaran a violencia. Otros 4 oficiales con historiales de quejas similares a los de Preston fueron retirados discretamente de las tareas de patrulla y asignados a tareas administrativas en espera de revisión. 5 años después, Elias Turner tiene 17 años. Todavía tiene las cicatrices en el pecho, de donde le impactaron las puntas del taser. Pasó 2 años en terapia, superando el trauma de ser agredido por un oficial de policía en su propio porche. Se ha convertido en un defensor de la reforma policial y ha hablado en reuniones del ayuntamiento, audiencias legislativas estatales y conferencias nacionales sobre la necesidad de rendición de cuentas y los peligros del perfilamiento racial. Quiere estudiar Derecho en la universidad y seguir los pasos de su madre. El oficial Mark Preston cumplió su sentencia completa y fue liberado bajo libertad condicional. No ha podido encontrar empleo estable. Las verificaciones de antecedentes siempre revelan su condena por agresión a un niño. Su nombre sigue siendo el primer resultado cuando se buscan ejemplos de violencia policial contra menores. Vive en un estado diferente ahora, pero el video lo sigue a todas partes. El caso se convirtió en un ejemplo histórico, utilizado en programas de capacitación policial en todo el país. Se muestra en talleres de policía y de reforma como una clara demostración de lo que sucede cuando los oficiales operan basándose en suposiciones en lugar de hechos, cuando los departamentos ignoran las señales de advertencia y cuando el sesgo se permite anular el juicio y la humanidad. La lección fue costosa, pública y permanente. Un niño de 12 años nunca debería ser electrocutado por recoger un paquete en su propio porche. Una placa no otorga permiso para ignorar la verdad que está justo delante de ti. Y el perfilamiento racial tiene un costo. Cuesta carreras, cuesta millones de dólares y, lo más importante, les cuesta a los niños su sensación de seguridad en el mundo. Si crees que un niño debería poder estar en su propio porche sin ser electrocutado por un policía que se negó a escuchar, comparte esta historia. ¿Qué reformas crees que necesita cada departamento de policía para proteger a los niños de este tipo de violencia? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te recordó que las suposiciones destruyen vidas y que los niños merecen algo mejor, suscríbete, porque no nos detendremos hasta que cada niño pueda recoger un paquete sin miedo.